La primera condición necesaria, pero no suficiente para escribir poemas de amor, es estar enamorado. Yo alguna vez estuve tan enamorado que escribí, no sé, invento un número, 124,5 poemas de amor, todos muy malos, porque cuando uno está muy enamorado, está en un estado absolutamente preverbal. En el amor la saliva tiene una función muy distinta a aceitar las palabras, digamos. Cuando me desenamoré, que eso es otra historia, pasados ya varios años, rescaté esos 123,5 poemas, me di cuenta de la buena calidad de basura que había en todo aquello, comencé a tirar poemas y comenzó el trabajo, en realidad de verdad de poeta, que es un trabajo con cada palabra. Y aunque yo soy poco condescendiente con la teoría, debo decir que voluntaria o involuntariamente siempre hay como un supuesto teórico con el que uno trabaja. En este caso, mis obsesiones principales eran, bueno, se trata de un tema eterno, de un tema que se ha tratado mucho, entonces lo primero es abordarlo como si fuera conversando, excluir en lo posible toda imagen, toda metáfora y abordarlo con un lenguaje absolutamente directo, limpio, sencillo. Eso es muy trabajoso. Yo lo que quiero es hacer música con el habla y tratar de darle un nuevo giro a las palabras sin necesidad de que ese giro sea la metáfora, la imagen, que sea el lenguaje directo. Esa es más o menos la historia de esos poemas, de esos 123,5, estoy inventando una cifra, fueron no sé cuántos, pero muchos. Más o menos ese es como el marco en el cual yo escribí esos poemas y la explicación histórica de un proceso que contaba aquí parece que fuera de meses y no. Esos poemas fueron inicialmente escritos, los poemas de amor, hacia 1970 y tantos, y su publicación fue la primera vez hacia 1986, o sea, hay por lo menos 8 o 10 años de carpintería, diría yo. Hay un elemento también, Darío, que se identifica en tu escritura poética, y es el gran esfuerzo y la expresión sutil con la que logras mantener un hilo conductor en tus libros. En poesía es muy difícil porque tenemos una herencia del repentismo de alguna manera literaria, una herencia que ha sido atroz en la poesía colombiana, el poeta esporádico, el poeta que escribe de manera situacional y no piensa obra, como la obra. Entonces uno de todas maneras en tus libros uno sí puede hacer un seguimiento, un hilo conductor, digamos ese propósito. Es como si el novelista estuviera en la poesía y en la novela estuviera el poeta. Tendría que comenzar haciendo una confesión totalmente fuera de lugar y de tiempo. Yo creo en la inspiración. Yo creo que uno no escoge el día en que se va a sentar a escribir un poema, sino que ella, la tirana, como le dice algún poeta colombiano, la poesía, escoge cuando le dice a uno cosas. Y a mí me pasa que es como por temas. Los ciclos de escritura siempre están signados por algún tema. En el caso de los poemas de amor, estaba enamorado y produje todo eso, pero en todos los demás casos me ha ocurrido así. Pues hay un momento, una noche, estoy en Bogotá mirando a los cerros, que es mi oficio principal actualmente, y veo una nube en forma de gato. Y entonces escribo nube en forma de gato y desarrollo un poema. ¿Qué es eso? Es mirar un gato que hay en el cielo devorando estrellas. Y de ahí siguen 1, 2, 3, 4 meses, 5, 6, no sé cuántos, completamente obsesionado por los gatos. Siempre me preguntan si tengo gatos, y no, yo no tengo gatos. Hay otro momento en que lo que me arrastra es el tema de los amores imposibles, son meses en lo mismo, hasta que se agota, y después de que se agota, de pronto, como una llave que uno cierra mal y gotea, comienza a gotear de nuevo, pero bueno. Entonces, esos ciclos tienen como la repetición del proceso que hablaba ahora de los poemas de amor. Hay un primer momento de soltar todo el
rollo que dura 5, 6 meses, 7 meses, un año. Hay un intervalo en que se congelan esos textos entre un cajón y hay una segunda etapa de trabajo de carpintería que a veces es más largo y que se trabaja más con el borrador o con el lápiz tachando que añadiendo cosas. Y mira, los poemas comienzan así de largos y se van acortando por la necesidad de la economía verbal y porque uno se da cuenta, todos nos damos cuenta de eso. A mí me duele mucho darme cuenta de eso, de que siempre hable más de la cuenta, pero es más o menos eso, y como estoy hablando más de la cuenta, pues... Darío, yo quisiera leerte un fragmento del poema, y ya verás para dónde va la pregunta. Hombres que caminamos en una misma dirección, desde puntos distintos que ignoramos, indagamos el origen bajo el horror o la certeza de encontrar un espejo. ¿Acaso de encontrar un talismán? En el principio y ahora fue siempre el Padre. Yo quisiera que nos hablaras de Santa Rosa de Osos, de tu padre, de tus inicios. Yo viví 7 años en Santa Rosa de Osos. Mi padre se llamaba Alfonso Jaramillo, era comerciante, era autodidacta, le encantaba leer, le encantaba regalarme libros desde aún antes de que yo supiera para qué eran los libros. Algunos de ustedes seguramente vienen de pueblos y van a entender lo que yo digo. Uno cuando es de un pueblo es como pariente de toda la gente que vive en el pueblo. Entonces mi recuerdo es un niño que va caminando por las calles de Santa Rosa y entra a cualquier casa. Va pasando y ladran en el interior de una casa y yo quiero entrar a ver el perro, entro y lo veo. Es decir, hay como una libertad territorial, no hay una vigilancia porque no hay ningún peligro inminente, entonces me siento absolutamente libre. Cuando tengo 7 años, mi padre decide que nos vamos a Medellín porque quería que yo estudiara en un colegio en Medellín y ahí estudié y viví 11 años en Medellín, la primaria y el bachillerato. Solo hasta hace muy poco volví y me di cuenta que la Santa Rosa que yo tenía en la cabeza ya no quedaba sino en mi cabeza, que ese solar tan grande que había en mi casa, ya por motivos del crecimiento del pueblo, pues pasaba una calle detrás y no había tal solar y por lo tanto los árboles de durazno, las matas de moria que había en las alambradas ya no existían. Ya todo ese paisaje estaba en otra parte y solamente en mi cabeza. Yo he vivido ese proceso de que le borran a uno la geografía con respecto a Santa Rosa, pero lo he vivido en otra dirección, viviendo en Bogotá, donde vivo hace 50 años. Y es que cuando yo llegué a Bogotá había muchos lugares vacíos y esos lugares se fueron llenando con sitios que ahora son emblemáticos de Bogotá. Entonces, mientras me demolían la Santa Rosa que yo había vivido, me construían conmigo de testigo los emblemas de una nueva ciudad, Bogotá, que ahora son como los signos de mi territorio. Tú escribes en el 78 Tratado de Retórica, en el 86 Poemas de Amor, y allí está la primera novela, La muerte de Alec. ¿Cómo trabajas poesía, en diferencia cómo trabajas novela? Siempre sentí que lo que yo quería hacer era poesía. En determinado momento de la vida me sucede una cosa en San Francisco, que es lo que cuenta La muerte de Alec, y yo trataba de escribir eso como poema y no podía. Y trataba de escribirlo como una novela con narrador omnisciente, y a pesar de que he leído muchas novelas, no era capaz de ser narrador omnisciente. Hasta que un día descubrí que lo que yo más había escrito era cartas, que se acostumbraba mucho a escribir cartas en el siglo pasado. Entonces dije, pues escribamos una carta. Y resultó, funcionó, una carta en que yo le contaba lo que había sucedido a una persona que también había sido testigo de lo que había sucedido. Eso es La muerte de Alec. En realidad es una carta. La mandó a un concurso de novela, yo siempre hago el chiste de que lo mandé a un concurso de novela porque no había concursos de cartas, pero en realidad es una carta. Hay algo peor en eso. La segunda novela mía también es una serie de cartas, se llama Cartas Cruzadas.
intercala narraciones de un diario, pero son un montón de cartas. Entonces, hay un momento en 1990 y tantos en que yo tengo 2 novelas publicadas y no soy capaz de escribir en tercera persona. Entonces, ya me lo propongo. Y producto de ese propósito es una novela que se llama Novela con Fantasma, tal vez. Es la primera novela que la escribo con el propósito de aprender a escribir. Y en la experiencia personal yo no lo veo tan contradictorio. Creo que en la historia colombiana hay poetas bastantes más que escribieron también novela. Isaacs, Rivera y Silva. 3 inmensos poetas tienen además magníficas novelas. Sin contar con que en el colegio de Zipaquirá lo que escribía García Márquez era poemas. Y no veo contradicción, pero sí veo diferencia en la forma de escribir lo uno y lo otro. Pero ahora les decía que la poesía aparece cuando le da la reverenda gana. Y uno depende de esas apariciones. En cambio, la novela es todo lo contrario. Uno obedece a un plan. Uno sí puede decir mañana a las 8, mañana que es sábado a las 8, me siento y trato de adelantar tal capítulo o trato de escribir tal escena. Lo que yo siempre tuve claro es, yo no quiero ser un escritor profesional, yo no quiero que mis ingresos, mi vida dependa de los esfuerzos que tiene que hacer un escritor profesional. Quiero mantenerlo como un oficio en que las demandas de tiempo las ponga yo. No quiero comprometerme con un editor para decirle, le entrego mi novela en abril del año entrante. Entre otras porque yo no sé cuando estoy escribiendo una novela si la voy a acabar. Siempre que yo he empezado una novela y sé cómo vaya a acabarla, soy capaz de acabarla. Siempre que he empezado una novela sin saber cómo va a terminar, nunca la termino. Eso me ha pasado siempre. No soy capaz de inventar en la mitad del camino el final. Se señala la crítica como un escritor del post-boom. Y un escritor del post-boom básicamente identificando 2 cosas: el carácter autobiográfico de tus escritos y la ausencia del truco temporal y de los anacronismos propios de todo este armazón de los rompecabezas que habían hecho de grandes novelas totales, polifónicas, planteadas por el boom. Hoy a mediodía estábamos conversando Julián y yo y no alcancé a hacerle la confesión que él está tratando de provocar que yo haga, pero la voy a hacer y la voy a hacer con gusto porque creo que es una transgresión útil. Yo lo que en realidad quiero ser es un novelista del siglo XIX. Yo soy un apasionado de la novela del siglo XIX. Yo todas las noches le rezo a San León Tolstoy, a San Carlos Dickens y a San Víctor Hugo. Creo que las grandes novelas se hicieron ahí. El otro día me pasó esto, pues es una manera de contar mi gusto por esa narrativa. Estábamos discutiendo acerca de Nicaragua con alguien y alguien decía que la ciudad de Granada, que es una hermosa ciudad, era una ciudad muy aburrida. Yo pasé muy bueno en Granada. A mí Granada me gustó mucho, decía yo. Después me quedé pensando y claro, me gustó mucho Granada porque me llevé, ya para releerlo, El Conde de Montecristo. Entonces me pasé 4 días en Granada leyendo El Conde de Montecristo. A mí lo que me gustaba era Dumas, no era Granada. Y a veces cuando algún crítico se refiere a alguna de mis novelas como una novela posmoderna, es todo lo contrario a lo que yo he tratado de hacer. Yo lo que quiero es parecerme a don Benito Pérez Galdós, o a Víctor Hugo, o a Dostoyevsky, o a Stevenson. El otro día leía en un prólogo de una de estas novelas del 19 que solamente en Inglaterra durante el reinado de la reina Victoria se publicaron en Inglaterra 15.000 novelas. De esas 15.000 novelas se han republicado, estimo yo que no más del 10%. Esa es mi verdadera ambición y a lo que yo me quisiera parecer. Yo quisiera poder escribir novelas que la gente no las pueda soltar. Yo quisiera seducir al lector con la historia. Hasta ahora nadie lo ha dicho, pero es que creo que es la primera vez que, por culpa de Julián, me atrevo a decir en público que yo soy una persona muy anacrónica y que me gustaría ser todavía más anacrónico.
con respecto a Cartas Cruzadas, un humor que el personaje central, Luis, es un investigador en la literatura, un académico como nosotros, un investigador que hizo su tesis sobre Rubén Darío. Y a sorpresa, como carcajada, que este sea el precisamente hombre capturado por el narcotráfico. Yo quisiera que hablaras un poco sobre esa paradoja de tu novela Cartas Cruzadas. A mí me impresionan mucho los novelistas que cuando les preguntan sobre las novelas, lo que contestan es una tesis de sociología o de historia, ¿no? Yo en ninguna novela me he propuesto demostrar nada ni hacer un retrato más allá de la historia en sí concreta. Si de ahí resultan unas conclusiones, creo que voy bien, pero si parto de la parte abstracta para inventar una historia, creo que voy mal. Creo que hay que ser inductivo y no deductivo en el trabajo de la narrativa. Mejor dicho, cuando yo empecé Cartas Cruzadas, fue por esto. Yo iba a visitar a mi madre a Medellín, a mis padres, y entonces de pronto me asomaba al balcón a la 1 de la mañana, y yo siempre que me asomaba al balcón, veía en el edificio enseguida una señora que estaba siempre como un zombie. Me puse a averiguar en la chismografía del edificio quién era aquella señora, y me dijeron que era la madre de un narco, que el narco le había comprado una casa y la había instalado ahí. La señora estaba completamente despistada, yo creo que muy aburrida de estar lejos de sus amigas. Entonces yo lo que quería era escribir la historia de esa señora, que aparece muy borrosamente, porque se me fue colando la necesidad de mostrar una historia de alguien que se deja tentar por la fortuna fácil. Analizado a posteriori, lo que yo diría es que la gran ruptura, lo que nos jodió, fue la opción de la fortuna fácil. Finales de los 70, 80 y hasta los 90, era una opción para cualquiera. En el caso de este profesor ocurre porque su hermana se casa con alguien que es comerciante de cocaína. Yo nunca digo narcotraficante en la novela, siempre digo comerciante de cocaína, porque es que además es muy estúpido que una sociedad se subvierta de tal manera por culpa de un estimulante, de una cosa por el solo hecho de ser ilegal, coge todos los valores de una sociedad y los invierte. Entonces, pues nadie más ajeno a la codicia que un tipo que dedica su vida a estudiar a Rubén Darío o a dar clases en una universidad. Y yo creo que ustedes hacia adentro pueden darse cuenta de que su vocación es la vocación más anticodiciosa del mundo. Yo me meto a ser profesor y ya sé que no voy a ser rico, voy a gozar mucho leyendo versos o leyendo novelas. Y este se mete a ser profesor y de pronto ve que la hermana está muy bien vestida y que el cuñadito es un tipo muy pícaro y termina metido en eso. Entonces era más o menos esa la idea, de que hasta alguien que no es codicioso termina seducido por las ganas de plata y por las ganas de no trabajar. Había algo que tenía claro, yo quería hacer una novela que tratara de algo ilegal y muy violento sin que hubiera un solo disparo. Y en Cartas Cruzadas creo que no hay ni un solo disparo. Solo aparece pues un tipo de collar de oro, pero muy circunstancialmente. Y hay una cosa que es bien interesante, tal vez no hay sino una anécdota tomada de la realidad que está contada en la novela. Y es una de las escenas que parecen menos verosímiles dentro de ese mundo. Esa anécdota me la contó a mí Germán Castro Caicedo, que los dólares del narcotráfico en aquella época eran tantos que tenían que poner gente a contarlos y los tenían que guardar en bultos durante muchos días, y los billetes corrían el peligro de pudrirse porque los guardaban a veces en cajas de pizza porque tenían pizzerías para lavar, en fin. Entonces hay una escena ahí en que se cuenta de que la gente se desmaya contando el dinero por el mal olor del dinero. Y esto que parece una imagen inventada para mostrar que el dinero huele mal, no es esto, es una anécdota real que me contó Germán Castro Caicedo por la vía de las informaciones que tenía Germán habiendo conocido a algunos de los capos.
Pues tal vez la única anécdota real de la novela, lo otro es todo inventado. 3 temas que te inquietan en la novelística del siglo XIX. El primero es el tema del adulterio. El segundo es el tema del vicio del juego. Y el tercero, que las mujeres en todas las novelas del siglo XIX se desmayan. Sería extraordinario pensar, si quieres escribir como los escritores del siglo XIX, cómo han entrado estos 3 temas en estos intentos. Hasta ahora no he puesto a que se desmaye ninguna mujer. Es muy curioso eso. En la novelística del 19, las mujeres se desmayan cuando les dan una mala noticia, cuando quieren disimular, cuando les matan al marido, en fin, se desmayan por cualquier cosa. Hay unas explicaciones, yo me he puesto a averiguar y hay por lo menos 2 hipótesis acerca de la desmayología en las mujeres del 19. Una es que se alimentaban muy mal, pero no es totalmente satisfactoria porque sería como ponerle sexo a la desnutrición. Los hombres también se alimentarían mal si comían de la misma cocina, no es muy... La otra explicación es más verosímil, es los corsés. Como el ideal femenino era una silueta así en forma como de clepsidra, se apretaban mucho en la parte abdominal y en la parte del pecho, entonces se les iba el aire muy fácil. Pero en todo caso, repasen las novelas, cualquier novela, yo ahora estoy leyendo una de Dumas, y iba en la página 300 y nadie se había desmayado, esto debe ser una falsificación. Pues se desmaya una señora, eso sí, a la fija. Lo otro pues es el adulterio. Yo creo que es el tema principal de la novela del 19. La gran novela del adulterio es Madame Bovary, pero hay una Madame Bovary por idioma, es decir, La Regenta es de Clarín, es una novela de adulterio. Fortunata y Jacinta es una novela de adulterio. Lo otro, lo de la ludopatía, pues hay también novelas ejemplares de eso, pues la de Dostoyevsky es él, su vida, y luego la novela El Jugador, pero en todas, inclusive en las autobiografías, aparece siempre el juego. Mi explicación pues es que tal vez las únicas diversiones eran esas y las otras diversiones que aparecen esporádicamente. Los chicos ricos y superficiales no hablaban de motos ni de motores, pero se hablaban de caballos, que eran los motores de entonces, ¿sí? La parte hípica tiene una función muy especial en las novelas. Pues yo diría que esos son los 3 temas. El ámbito de lo sobrenatural, sobre todo creo que tú tienes inclinación por lo esotérico. La defensa que hiciste hace poco de la inspiración, aunque no lo reveles, es porque efectivamente hay un elemento inefable que no logramos explicar ni verbalizar. Entonces, ¿cómo está eso en tu obra, no? Yo creo que muy presente, muy obsesivamente ahí. Yo tengo algunos libros para niños y hay uno que es de relatos que se llama Fantasmas, que es todo sobre fantasmas. A mí nunca se me ha parecido un fantasma y me siento discriminado por los fantasmas. Entonces no puedo afirmar que sea un testigo válido y darles aquí testimonio el día que se me apareció un fantasma. De lo contrario, lo mío es una carencia. Me interesa Dios y me interesa el tema de Dios, que creo que son 2 asuntos distintos. En La Voz Interior hay una especie de tratado sobre por qué Dios creó al hombre. Entonces, lo que es ese tratado son 72 posibles causas que haya tenido Dios para inventar al hombre. Algún crítico decía, y me gustó que lo dijera, yo no lo había pensado así, que con ese texto yo había inventado un género que era el humor teológico. Me gustaría que Dios pensara lo mismo. Es decir, me parece más factible que exista otra realidad a que no exista. Eso me parece menos factible. ¿Qué piensas de lo que denominan ahora la construcción del posconflicto, esa negociación? ¿Cómo ves tú la situación del país, Darío? Yo lo dividiría en 2 capítulos. ¿Sí? Lo primero que debo decir es que yo tengo las opiniones de un hombre de la calle, no tengo información privilegiada. Es decir, son opiniones formadas a partir de la información que llega por la prensa o la radio. Separaría la cosa en 2 capítulos. Hay un primer capítulo que sería
un país con 2 ejércitos no es viable. Tenemos que llegar a tener un solo ejército. Eso sería lo primero. Pero lo segundo es tal vez lo más importante, porque lo primero, pues, para decirlo con la mayor simpleza, unos contratos laborales. Claro que estoy simplificando, pero lo segundo es lo complicado. Hay una sociedad representada por un Estado que tiene una enorme deuda. Es un país sin igualdad de oportunidades. Es un país con la riqueza mal repartida. Entonces, yo creo que una coyuntura como esta es una oportunidad para que haya un punto de encuentro hacia una mayor justicia social. Y eso yo lo veo muy difícil. Veo muy difícil que las zonas más reaccionarias de la sociedad estén dispuestas a renunciar a unos privilegios que tienen y a los que no tienen derecho. Y veo también un límite de tolerancia entre las personas que han sido víctimas de esa discriminación y de esa falta de oportunidades. Entonces lo que tenemos que construir es eso, creo yo, tratar de estar en disposición de ceder más que en disposición de exigir. Hay un momento en que un editor que dirigía en ese momento la editorial Luna Libros de Bogotá le quería dar el giro a esa editorial de una editorial latinoamericana, y efectivamente esa editorial publicó una historia del teatro latinoamericano de Marina Lamos, una historia de la pintura latinoamericana de Santiago Londoño, y este editor me dijo: ¿por qué no haces una antología de la crónica? Como yo tengo mucha pasión por la crónica y de toda la vida, pues dije que sí sin pensarlo, y lo que siguieron fueron 3 o 4 años de leer muchas crónicas, muchos libros de crónicas, muchas crónicas en la red, y me entusiasmé verdaderamente con eso. En verdad yo pienso que la mejor literatura narrativa que se escribe actualmente en castellano es la crónica, más que la novela. Que autores como Leila Guerriero o como Alberto Salcedo son clásicos vivos del castellano. Cuando yo terminé la lectura, o cuando cerré la lectura y me di cuenta de qué había escogido yo para la antología, tenía material para 3 volúmenes. Fue muy difícil la etapa de selección final. Yo quería lograr varias cosas en la selección final. Quería destacar a las cabezas del lote, es decir, Alberto Salcedo, Leila Guerriero, Martín Caparrós, Pedro Lemebel, Juan Villoro. Quería también mostrar antológicamente como los temas más recurrentes, la marginalidad vista como, por ejemplo, la delincuencia infantil, el tráfico de niños, los inmigrantes, la prostitución, las conductas sexuales atípicas. Por otro lado, los perfiles de grandes artistas, escritores o cantantes y todo eso, que también es como un tema muy de la crónica. Quería también hacer como un reparto geográfico, porque ocurría una cosa que es bien interesante. Al final yo me daba cuenta que había una concentración de cronistas geográfica en México, Colombia, Perú, Argentina. Pero eso no era suficiente. Yo pensaba que tenía que haber cronistas en varias partes, entonces hice la búsqueda y encontré, por ejemplo, un gran cronista en República Dominicana, que es Frank Baez, ¿sí? Encontré magníficos cronistas en Bolivia. Encontré, y también debido a que existía un periódico que se llama El Faro, magníficos cronistas en El Salvador. Entonces pude hacer como un reparto geográfico del tema. Utilizando esos criterios pude eliminar muchas de las crónicas para hacer un volumen que se volvió una pelea con los editores. Me lo había encargado Luna Libros, y cuando terminé la antología, la que en ese momento estaba de gerente de Luna Libros me dijo: este es un proyecto superior a una pequeña editorial porque hay que conseguir derechos de
50 autores regados por todo el continente y nos van a cobrar anticipo y no tenemos el capital para eso, y me pidió autorización para venderle el proyecto a una editorial grande. Entonces hicieron el libro en México, en Bogotá, en Buenos Aires y en España. Entonces el libro ha corrido con muy buena suerte. Tu voz por el teléfono tan cerca y nosotros tan distantes. Tu voz, amor, al otro lado de la línea y yo aquí solo, sin ti, al otro lado de la luna. Tu voz por el teléfono tan cerca, apaciguándome, y tan lejos tú de mí, tan lejos. Tu voz que repasa las tareas conjuntas o que menciona un número mágico, que por encima de la laraca del mundo me habla para decir en lenguaje cifrado que me amas. Tu voz aquí, a lo lejos, que le da sentido a todo. Tu voz que es la música de mi alma. Tu voz, sonido del agua, conjuro, encantamiento. El 28 de julio de 1947 nace en el municipio de Santa Rosa de Osos Darío Jaramillo Agudelo, poeta, novelista y ensayista. Terminó su bachillerato en Medellín y posteriormente estudió Derecho y Economía en la Universidad Javeriana de Bogotá. Trabajó durante más de 2 décadas en el Banco de la República de Colombia a cargo de la actividad cultural, la red de museos y la red de bibliotecas a nivel nacional. Colaboró también en el comité de redacción de la revista Golpe de Dados. Creció en una casa llena de libros. A escasos 6 años de edad, aprendía de memoria poemas que su padre leía en voz alta y escuchaba con oído encantado mitos y leyendas que le contaba la cocinera de la casa al calor de un fogón. Muchos años después, estos episodios de su infancia y su condición de hijo único respaldarían la búsqueda de sí mismo a través de las letras. De su numerosa obra se destacan libros de poemas como Historias, Poemas de Amor, Del Ojo a la Lengua y Cuadernos de Música, las novelas Cartas Cruzadas y Memorias de un Hombre Feliz, y el libro en prosa Guía para Viajeros. Ganador del Premio Nacional de Poesía Eduardo Cotelamus en 1978 por Tratado de Retórica. Finalista del concurso de novela colombiana Plaza y Janés en 1983 por su novela La muerte de Alec. Finalista del premio Fundación José Manuel Lara a novela publicada en España en 2007 por La Voz Interior. Ganador del premio de novela corta José María de Pereda en 2010 por Historia de Simona. Ganador del premio al mejor verso de amor por Ese otro que también me habita. Y finalista del premio Rómulo Gallegos en 1995 y 2003. Es considerado el gran renovador de la poesía amorosa y colombiana y uno de los mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX del país. Finalmente, la vocación del poeta es la vocación del carpintero, de aquel que está metido en un taller quitando un pedacito de madera. Detrás de sus obras permeadas de amor, erotismo, soledad, música y humor, se encuentra la conciencia creadora de un hombre que busca el diálogo interior a través de sucesos cotidianos y de la sencillez de la vida, y que desea, a su vez, reflejarse en la otredad a través de sus relatos. Nos confiesa que antes de ser recordado, preferiría ser olvidado, y nos enseña que por inútil que pueda ser la búsqueda del amor, hay que emprenderla, aunque llegue a cojear a veces.